En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un curso de teología del cuerpo requiere que nos acerquemos al dato bíblico, por supuesto. Y es lo que vamos a intentar de una manera integral pero resumida en esta presente clase. Vamos a referirnos un poquito a la parte etimológica o lingüística, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en hebreo como en griego. Y luego vamos a mirar cuáles son las características principales que tiene la condición corporal o carnal del ser humano según la Biblia. Empezamos con la parte etimológica. En la lengua hebrea, la condición corporal o el cuerpo se denota por medio de la palabra basar, escrito con una S. Mientras tanto, el aliento vital, lo que nosotros tal vez identificaríamos con el alma, se denomina con la palabra nefesh. Nefesh y basar no son en realidad dos partes del ser humano, sino más bien dos miradas al ser humano. Este dato es importante. No son partes como decir que una mano es una parte del cuerpo, el pie es una parte del cuerpo, la oreja es una parte del cuerpo. No son partes del ser humano, sino más bien son dimensiones, podríamos decir, o expresiones del ser humano. ¿Por qué? ¿En qué nos apoyamos para decir esto? Pues nos vamos a encontrar en los textos bíblicos que miraremos más adelante, nos vamos a encontrar que el ser del hombre es indistinguible, es inseparable de su expresión corporal. Por eso decimos que el cuerpo o lo corporal no es una parte, como cuando uno toma un objeto físico y considera sus distintas partes. No es una parte en ese sentido. Hay otra palabra que hay que tener en cuenta en la lengua hebrea y es la palabra ruach, que por cierto es una palabra femenina y que alude a espíritu. Mientras que nefesh es la condición, llamémoslo así, menos visible o no inmediatamente visible del ser humano, porque es como su aliento. El ruaj es el aliento divino, es el viento que viene de Dios. La palabra ruaj está emparentada con el viento. Y en la lengua hebrea, lo que tiene que ver con nefesh está al mismo tiempo conectado con la respiración. Recuerda el Salmo 150, todo lo que respira alabe al Señor. Entonces, nefesh está conectado con respiración, pero nefesh también está conectado con la sangre. La sangre es la expresión de la vida en su particularidad. Por eso es muy distinta la sangre del ser humano de la sangre del animal. Por eso el ser humano no debe comer sangre animal. Y por eso resultaba tan repugnante para los judíos del tiempo de Jesús aquello que hizo Pilato cuando unos galileos, me parece que estaban ofreciendo unos sacrificios. Por alguna razón fueron atacados, masacrados por el ejército romano y se mezcló sangre de hombres y sangre de animales. Esto es absolutamente repugnante. El nefesh es personal, es decir, tu nefesh es distinto del nefesh de tu compañero, del nefesh de tu amigo, del nefesh de tus papás. El aliento es completamente personal. Esto quiere decir que como está conectado también con la sangre, tampoco hay mezcla de sangres. En esto se apoyan los testigos de Jehová para decir que no debe haber transfusiones, porque la transfusión pues definitivamente implica una mezcla de sangres y no, las vidas no se mezclan.
Aunque las vidas no se mezclan, hay un texto muy importante en el Génesis, que es Génesis en el capítulo 2, donde se habla del bazar, pero el bazar que se une en la unión de amor, en la unión de vida, en la unión sexual entre el hombre y la mujer, se da una sola carne, Es decir, que sí hay una unión, que de alguna manera supera lo propiamente individual. Y por eso, entonces, tiene una particularidad esa unión entre el hombre y la mujer. Esa unión es obra de Dios. Dios es el autor de toda bazar, toda carne es obra de Dios. Es Dios el que hace las obras. Por eso la expresión toda carne, como decir todo bazar, es una manera de decir todo lo que Dios ha hecho. Bazar entonces también es como un sinónimo de criatura, lo que es creación de Dios. Y así como Dios es el que ha hecho cada criatura, solo Dios es el que puede unir a dos criaturas, es decir, al hombre y a la mujer, y hacer de ellos un solo bazar. Bueno, dejemos por ahí esta breve nota sobre la lengua hebrea. Pasemos a la lengua griega. La terminología en la lengua griega nos lleva fundamentalmente a las siguientes palabras. Hay una palabra que es psique. La palabra psique, de donde viene psíquico, psicología, psiquiatría, todo lo que tiene esa raíz, psique equivale a lo que nosotros llamamos alma. Después se tradujo al latín como ánima y nosotros lo nombramos como alma. Psique indica esa dimensión espiritual. Pero ojo, esta dimensión espiritual es la dimensión propia ¿de qué? La dimensión propia del ser humano por su naturaleza. Entonces, psique alude a aquella dimensión, a aquel aspecto del ser humano que no es inmediatamente visible, no es inmediatamente localizable, pero que es de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen psique. Mientras tanto, tenemos otra palabra que es propia de Dios, que es la palabra neuma. Neuma es ese espíritu, nosotros lo traducimos como espíritu. Neuma es el espíritu que viene de Dios. Neuma fue la traducción que se hizo en griego en la Biblia de los 70, que sabemos que es anterior a Cristo. Fue la traducción que se utilizó para ruaj. De manera que cuando se habla del neuma tu theou, el Espíritu de Dios, nos estamos refiriendo a algo que solo Dios puede dar. La importancia que tienen estas dos palabras, psique y neuma, aparece en la teología del apóstol San Pablo, cuando él habla de cómo somos los hombres. Hombre, en griego se dice anthropos. Anthropos es el hombre. Entonces, San Pablo habla del anthropos psíquicos y del anthropos neumáticos. El anthropos psíquicos es el hombre que simplemente conoce las cosas de una manera natural. Por supuesto, San Pablo se está refiriendo ahí no a un hombre, a una naturaleza humana abstracta, sino al ser humano como es el ser humano, pero sin tener la experiencia, la gracia, la riqueza que da el espíritu. Entonces el anthropos psíquicos es el hombre que razona según las cosas de este mundo. Podríamos decir que es la condición típica del pagano, o lo que en otro lugar llama San Pablo el hombre viejo. Es el que tiene una lógica centrada en las cosas de este mundo. Solo cuenta con sus fuerzas naturales, pero sabemos que nuestras fuerzas naturales han sufrido las consecuencias del pecado original. Entonces el anthropos psíquicos es el hombre natural, es el hombre en su naturaleza, y por ejemplo,
en la primera carta a los Corintios, San Pablo dice, el antropopsíquicos no puede comprender las cosas del espíritu, son locura para él. Hay que leer los capítulos 1 y 2, sobre todo el primero, de la primera carta a los Corintios, para ver las expresiones que utiliza San Pablo sobre cómo el hombre natural no entiende. Por ejemplo, que es el caso más dramático, la cruz. ¿Qué sentido tiene que una persona sea sacrificada? Una persona es inocente, la condenan, la maltratan, muere. ¿Qué sentido tiene eso? Y después de que sucede semejante exabrupto, después de que pasa semejante tragedia, ahora decimos que ese es el Salvador. ¿Qué lógica tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Entonces el hombre natural no entiende ese lenguaje, no entiende eso. No entiende el perdón a los enemigos, no entiende el preferir a Cristo por encima de todas las cosas, no entiende por qué el reino de Dios tiene que estar por encima de todos los intereses de este mundo. Él no entiende nada de eso. Ese es el antropopsíquicos. Entonces, psique es una dimensión que no es visible en el ser humano, no es visible como es visible el soma, el cuerpo, no es visible en el ser humano, pero sin embargo, ese psique o esa psique no significa que haya ya una perfección. Ahí no hay todavía una perfección. Ese es el hombre en su condición natural y condición natural herida por el pecado. Mientras tanto, ¿cómo es el anthropos neumáticos, que es el hombre espiritual? ¿El hombre espiritual cuál es? Es el hombre, es el ser humano que ha tenido la experiencia, la gracia, la riqueza, el poder del Espíritu. Ese anthropos neumáticos ha sido transformado por el Espíritu. Por eso utiliza San Pablo aquella expresión de espíritu, alma y cuerpo. No es que nosotros seamos, como algunos sugieren, que el cuerpo, que el ser humano tenga tres partes, que no solo somos cuerpo y alma, sino que somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, ¿dónde está el espíritu? ¿Y cuál es la obra del espíritu? No se confunda con eso. Nosotros somos cuerpo y alma, pero si tenemos la gracia del espíritu, si el espíritu de Dios ha llegado a nuestra vida, somos más que cuerpo y alma. Eso es lo que indica la expresión cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué significa? No es que todo ser humano esté dividido, que el ser humano tenga una especie de división tripartita. No es nada de eso. Lo que indica espíritu, alma y cuerpo es que todos somos alma y cuerpo, todos. Pero si una persona tiene la experiencia, la gracia, el poder del espíritu obrando en él, esa persona es un hombre espiritual, o por supuesto una mujer, un hombre o una mujer espiritual. Entonces, esas son las anotaciones que tenemos que hacer sobre psique. Ahora vayamos a la parte visible. Encontramos dos palabras, la palabra soma, que alude a cuerpo, y la palabra sarx. Hay que notar algo importante porque esto es propio del griego y es propio del Nuevo Testamento. Usted observe que en hebreo teníamos dos palabras para referirnos a la dimensión vital del ser humano y a la vida que viene de Dios. Una cosa es el nefesh, otra cosa es la ruach, ¿cierto? Hay esa diferencia. Y esa diferencia tiene su equivalente en las dos palabras griegas, psique y neuma. De manera que psique viene a ser como el equivalente al nefesh hebreo y neuma viene a ser equivalente a la ruach hebrea. Pero si usted examina la palabra basar puede significar en cierto momento cuerpo o puede significar carne. En griego se da esa diferencia. Entonces, basar es una sola palabra en hebreo que a veces tiene significado de cuerpo y a veces tiene significado de carne. Mientras que en griego sí hay dos palabras diferentes, la palabra soma y la palabra sarx. Nuevamente tenemos que acudir a los escritos de San Pablo para ver la diferencia entre estos dos. ¿Cuál es la diferencia principal? Si usted observa los escritos de Pablo, usted se da cuenta que la palabra soma siempre se refiere a una característica de dignidad del ser humano. Es decir, siempre hay notas positivas
que rodean a la palabra soma. Por ejemplo, nosotros somos el soma de Cristo. Obviamente, a nadie se le ocurre mezclar pecado con Cristo. De manera que cuando nosotros hablamos del soma de Cristo, estamos refiriéndonos a algo que es bello, que es bueno, armonioso, querido por Dios. Entonces el cuerpo en San Pablo, es decir, soma, la palabra soma, siempre se refiere a algo que es digno. Por ejemplo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? El cuerpo es obra de Dios. El que destruya al cuerpo, Dios lo destruirá. Entonces, el cuerpo es obra de Dios, que está llamada a ser habitación de Dios. El cuerpo es aquello que Cristo asumió cuando entró en nuestra historia. El cuerpo de Cristo resucitado es cuerpo glorioso. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Fíjate que todo ese elenco de alusiones bíblicas que acabo de hacer es un elenco positivo. Para Pablo es claro que todo lo que tiene que ver con soma tiene un carácter positivo. Es lo que Dios positivamente ha querido darnos. Es como la obra suya en nosotros. En cambio, la palabra sarx, que se suele traducir por carne, es algo muy diferente. Es algo muy diferente. Y es ahí, en la palabra sarx, en donde Pablo empieza a hacer una serie de críticas, para lo cual les voy a pedir que tomen nota de Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 usted se encuentra que Pablo habla de lo que él llama las obras de la carne, y así también habla de las obras del Espíritu. Es decir, Pablo no hace propiamente una oposición entre soma y sige, sino hace una oposición entre sarx y neuma. Ahí es donde está la oposición. También hay oposición entre sige y neuma, ya lo vimos. Sige es el hombre natural, el que razona simplemente con su capacidad natural y que por consiguiente sufre las consecuencias del pecado personal, social, el pecado original. Esa es la sige. Entonces, en San Pablo, para que nos entendamos, en San Pablo se da un contraste u oposición entre sige y neuma, y se da un contraste entre neuma y sarx. Entonces también Pablo nos va a hablar del anthropos sarkinos. Eso se escribe con K. El anthropos sarkinos. El sarkinos, ¿quién es? Es el hombre carnal. ¿Y en qué consiste la carnalidad? ¿Cuál es el problema de la carnalidad? Podríamos decir que la carne, en general en San Pablo, la carne es el mal uso de la condición corporal. Nuestra condición corporal tiene ciertas características, que son las que vamos a ver en la segunda parte de esta charla, son las que aparecen aquí, las características de la condición carnal. Entonces nuestro cuerpo tiene ciertas características. Por ejemplo, la más elemental, el hecho de que tú tengas un cuerpo quiere decir que tú estás localizado, tú existes en un espacio. Tú no estás al mismo tiempo en todas partes, a menos que estemos hablando de los milagros de bilocación y todo aquello. Pero digamos, en nuestra condición natural el cuerpo está localizado. Esa es la localización. Y nuestro cuerpo tiene otras características. Por ejemplo, una característica que tiene el cuerpo es que nuestro cuerpo es necesitado, tiene una condición de indigencia, de necesidad. Pero esa condición de necesidad puede servir para virtud o para pecado. Porque si esa condición de necesidad se vive de una manera sobria, limpia, generosa, atendiendo a las necesidades de otros, sin dejarse llevar por la idolatría del placer, hombre, es una virtud muy grande. Eso es lo que encuentras en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es un obstáculo para la santidad de Cristo, sino que en su condición carnal, en la carne que él asumió, San Juan nos dice, kai hologos sarx, egeneto, sarx, se volvió carne. En la condición carnal que Cristo asumió, la necesidad de Cristo, por ejemplo, ver a Cristo tendido en el pesebre,
Uno puede suponer, soportando frío, soportando las incomodidades propias del pesebre, esas necesidades del pesebre no quitan virtud a Cristo, sino que al contrario, las necesidades que padeció Cristo y que padeció por nosotros son expresiones de la santidad de Cristo. Pero la necesidad también puede ser ocasión ¿de qué? De pecado. Porque como tengo una necesidad de alimentarme, entonces yo puedo volver el placer de la comida y el deseo de alimentarme lo puedo volver un ídolo. Y entonces empiezo a vivir para el placer. El cuerpo tiene una capacidad para reproducirse. Eso es algo bello, es algo querido por Dios. Está el mandato de Dios que dice: crezcan y multiplíquense, crezcan y multiplíquense. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es querido por Dios. El acto reproductor, la multiplicación, es algo querido por Dios. Pero ¿qué pasa? Que si esa fuerza de reproducción, que es por supuesto fuerza sexual, se convierte en una idolatría, en las miles de formas que eso puede tomar, ya sea que prostitución, lujuria, fornicación, adulterio, entonces lo que podía ser potencialmente algo bello y querido por Dios, la necesidad de reproducción se convierte en un desastre, se convierte en pecado, se convierte en suciedad, en impureza. Entonces, volvamos a la terminología griega. En la terminología griega encontramos que el ser humano es soma y psique, pero si nos quedamos únicamente en la psique, si nos quedamos solamente en el alma, en el ser natural, como nuestra naturaleza está herida por el pecado, entonces vamos a ser incompatibles o vamos a sentir que el Evangelio es absurdo, que el Evangelio es incompatible, que el Evangelio no tiene sentido, no es practicable. El hombre natural no entiende las cosas. Por eso se da un contraste entre el anthropos psíquicos y el anthropos pneumáticos. Pero el contraste mayor se da entre el anthropos pneumáticos y el anthropos sarkinos. El anthropos sarkinos es el hombre carnal. ¿Y qué significa hombre carnal? Significa aquel hombre que ha tomado las características de su soma, de ahí viene por supuesto la palabra somático, ¿no? Somatizar. Usted está somatizando. La angustia del parcial, usted la está somatizando. Entonces, eso quiere decir que usted está impactando su cuerpo con una angustia que usted tiene. Entonces, cuando las características de nuestro soma nos conducen al pecado, ahí encontramos el sentido de lo carnal. El sentido de lo carnal. Bueno, yo creo que ya podemos dejar esa parte. Hay mucho que profundizar, pero al nivel de este curso creo que podríamos dejar de esa manera sobre nuestra nota etimológica. Vámonos entonces con las características. El cuerpo, y aquí hablamos de condición carnal. El cuerpo, la carne, tienen 5 características principales. Porque somos cuerpo y tenemos cuerpo, ambas expresiones tienen su cierta sabiduría. Porque somos y tenemos cuerpo, tenemos estas 5 características: localización, temporalidad, fragilidad, necesidad y comunicación. Vamos a explicarlas primero brevemente y luego entramos en unos textos bíblicos que nos ayudan a saborear mejor lo que quieren decir estas palabras dentro de la Biblia. Localización. Localización indica que nosotros nos movemos dentro de un espacio. La localización nos ubica en el espacio, pero no en un espacio vacío, sino en un espacio de cuerpos, en un espacio de criaturas. Localización. Estamos en una situación de cuerpo y por consiguiente
rodeados de otros cuerpos. Eso quiere decir que en virtud de nuestra localización, nosotros nos asomamos a un universo que tiene una estructura, que tiene unas leyes, diríamos nosotros con nuestra mentalidad científica, que tiene un orden. Nuestro primer encuentro con el universo es un encuentro con un orden. Y ese orden es un orden corporal. A ese orden hace referencia el capítulo 1 del libro del Génesis. Al describir cómo se van creando una por una las cosas, como una especie de edificio, ¿no? Primero se separan las aguas, luego se establece la tierra firme, luego vienen las plantas, luego los animales que se van a alimentar de las plantas. O sea, hay una secuencia ordenada. Por consiguiente, de la localización va a surgir una cosmovisión, una manera de ver el mundo y de verse en el mundo. Esa es una cosmovisión. El mundo no es un caos, el mundo es un cosmos, es un todo ordenado. Y por nuestra condición de localización, nosotros entramos dentro de ese mundo. Y ese mundo nos da las primeras lecciones. Por ejemplo, ese mundo nos muestra nuestra pequeñez. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? El ser humano para darle poder. Entonces, el hombre, dentro de esa multiplicidad, grandeza, belleza de los seres que contemplan sus ojos, se ubica y encuentra las primeras lecciones. ¿Cuáles serían esas primeras lecciones? Por ejemplo, soy pequeño. Esa es una lección. La inmensidad de los cielos. En 1 de Reyes 8 dice Salomón, si tú no cabes en los cielos, ni en los cielos de los cielos, ¿cómo vas a caber en un templo? Ese es un razonamiento basado en la localización. Ahí está el rey Salomón inaugurando el primer templo de Jerusalén. Entonces la localización da una primera lección, una lección de pequeñez. La localización, que significa el compartir nuestra condición corporal con muchos otros seres, también nos da otro factor, nos da otra enseñanza preciosa. ¿Cuál es esa otra enseñanza? Ese mundo ordenado nos invita a descubrir a su creador. Podemos decir que mi condición corporal, que me pone en medio de una multitud de cuerpos, me hace también mirar a esos cuerpos como un mensaje del creador. Es un mensaje de Él. Yo descubro en esa multitud de cuerpos, yo descubro algo grandioso, algo que me supera, que me rebasa. Y por eso dice el libro de la sabiduría, si pudieron descubrir tantas cosas de las criaturas, ¿cómo no descubrieron al Creador? Entonces, la localización, que es localización en el espacio, que es localización en medio de las criaturas, me invita a descubrir grandeza, a descubrir sabiduría y a descubrir a Dios. Entonces, mi condición corporal me ayuda, me pone en la ruta de descubrir ese Dios. Lo deleitable de las criaturas me invita a descubrir la bondad de la creación. Entonces, fíjate las lecciones básicas que provienen de ahí. Soy pequeño, hay un universo grande, bello, bueno, que me habla de un Dios grande, bello, bueno. Ese es el comienzo. Entonces, la primera característica de nuestro cuerpo es la localización.
¿Se puede dañar esa localización? ¿Se puede corromper? Sí. Tristemente el pecado todo lo puede corromper. Entonces, ¿cuál es el aspecto positivo de la localización? Que en medio de las criaturas yo descubro mi pequeñez, descubro la grandeza, belleza y bondad de lo creado y descubro detrás de todo eso a Dios. Ese es el lado positivo. Pero si entra en juego el pecado, la localización también puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, quiero adueñarme de un espacio. Acuérdate el capricho, que termina siendo un capricho homicida, del rey Ahab, el esposo de Jezabel, en tiempos del profeta Elías. El rey Ahab tenía la casa del rey, que era un verdadero palacio, pero su vecino era un hombre llamado Nabot. La Biblia lo llama Nabot de Jezreel. Y entonces Nabot tenía una viña. Hombre, el rey tenía un tremendo palacio. O sea, su espacio ya era amplio, pero él quería más. Entonces va donde Nabot y le dice: mira, véndeme tu viña, o te la cambio, hacemos una permuta, te la cambio por otro terreno en otra parte. Nabot es un hombre religioso, y Nabot quiere seguir el principio, el mandato de Dios, que dice que las tierras deben permanecer con sus legítimos dueños, precisamente para evitar este tipo de codicias. Entonces la respuesta de Nabot es terminante: lejos de mí vender la heredad de mis padres. Al referirse a la heredad de sus padres, está diciendo: esto fue lo que Dios nos dio. Yo no voy a cambiar lo que Dios me dio por dinero, ni lo voy a cambiar por otro regalo. Yo estoy contento con lo que Dios me dio. Hay una razón religiosa en Nabot. Y Ahab en un primer momento retrocede derrotado, pero con una derrota amarga. Entonces Ahab entra a su casa con esa amargura, y su esposa, que era literalmente bruja, ella practicaba los cultos propios de los fenicios. La mujer se llamaba Jezabel. Jezabel le dice: no, pero si ese es el problema, quitemos a Nabot de en medio, yo me encargo de eso. Y entonces hizo unos decretos reales, puso la firma ahí del rey, el sello del rey, y el decreto era: consigan ahí 2 canallas que acusen a Nabot. Según la ley de Moisés, si Nabot es acusado de blasfemia, pues se le apedrea y muere. Y muerto Nabot, te adueñas de la viña. ¿Qué está ahí? El problema de la localización. Quiero más espacio. También encontramos esta expresión en alguno de los profetas, que mucho me parece que es Amós. Hay de aquellos que juntan campo a campo hasta quedarse dueños de todo el país. Eso es propio también de la localización. El espacio en el que uno vive puede convertirse en una trampa. Esto lo encontramos ya desde el libro del Génesis. Usted recuerda que iban creciendo las posesiones, los ganados y los rebaños de Abraham, que en ese momento estaba con su sobrino llamado Lot. Y llegó el momento en el que tenían tantos ganados que era difícil dar alimento y lo demás necesario a los ganados de uno y otro. Entonces Abraham dijo: mire, no vamos a pelear, separémonos. Escoja usted la derecha y yo escojo la izquierda, o lo contrario. Y Lot se dejó llevar por sus ojos y buscó el mejor terreno, la vega próspera, algo así como el valle de regadío próspero. Dice el libro del Génesis: ese lugar parecía un paraíso, parecía un Edén, pero ahí era donde estaba Sodoma. Y allá se fue entonces Lot. O sea, fue engañado por la localización, por estar buscando lo mejor. Es para que nos demos cuenta que también en la localización pueden producirse errores y puede estar infectado por el pecado. Bueno, hay un texto que me parece que captura varias de estas ideas, que es el que está citado ahí, Job capítulo 9,
versículos del 2 al 11, que hace el contraste entre nuestra condición de pequeñez y la grandeza de Dios. Aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con Él, de 1000 cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan y en su enojo las transforma. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga, eclipsa la luz de las estrellas. Él se basta para extender los cielos, somete a su dominio las olas del mar. Él creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Si pasara junto a mí no podría verlo, si se alejara no alcanzaría a percibirlo. Ahí te encuentras la grandeza de Dios y la grandeza de sus obras y la pequeñez del ser humano frente a toda esa grandeza. Ese es como un primer aspecto. Entonces, por nuestro cuerpo tenemos una determinada localización. Esa localización nos incorpora, nos inserta, nos pone en medio de toda la realidad corporal de lo creado, lo cual nos ayuda a descubrir que somos pequeños, que hay un universo grande, bello y bueno, y detrás de él descubrir a Dios. Quiero destacar que todo esto sucede en el cuerpo. Todo esto sucede en el cuerpo. ¿Por qué sabemos que hay un universo grande? Por nuestros sentidos. Si nosotros no tuviéramos ni ojos ni oídos, pues entonces no podríamos percibir eso. Precisamente porque nuestros pies se fatigan en las largas caminatas, nos damos cuenta que esto es inmenso y que esto es grandísimo. Es el cuerpo el que nos revela. Entonces Dios se hace encontradizo de nuestra condición corporal. No de un modo inmediato como que yo vea a Dios. Yo no veo a Dios porque Dios dice aquí, si pasara junto a mí no podría verlo. No es como un ídolo. Precisamente, ¿cuál es uno de los problemas del ídolo? Que el ídolo sí está localizado. Ese es el problema del ídolo. El ídolo está localizado, Dios no. Nosotros estamos localizados, Dios no. Entonces el ídolo es de nuestra escala, es de nuestra estatura, mientras que Dios nos rebasa completamente. Si pasara junto a mí no podría verlo, si se alejara de mí no alcanzaría a percibirlo. Bueno, este es un elemento de nuestro cuerpo según la Sagrada Escritura. Y obsérvese cómo nuestro cuerpo no es un estorbo. El cuerpo no es un estorbo para la experiencia de Dios. No es la eliminación del cuerpo lo que nos hará amigos de Dios, sino que es en nuestra condición corporal como nosotros podremos ponernos en la ruta de ser verdaderamente fieles a Él y felices con Él. Entonces fíjate que hay una noción positiva de la materia. Al contrario de lo que decíamos en los dualismos, cuando tuvimos nuestra clase de los dualismos. Al contrario de lo dicho con los dualismos, nosotros tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra condición corporal algo positivo, un elemento positivo. No es algo para eliminar, es algo para saber vivir. Segundo, hablemos de la temporalidad. La temporalidad es otra característica de nuestro cuerpo. La temporalidad aparece en la Biblia de muchas maneras. La temporalidad aparece sobre todo relacionada con el fenómeno de la muerte. El libro del Antiguo Testamento y posiblemente el libro que numéricamente hace una mayor alusión a la muerte es el Eclesiastés.
La temporalidad es siempre un gran interrogante, porque la temporalidad nos enfrenta a nuestra finitud, pero a la vez la finitud es la que da valor. Entonces fíjate la secuencia que hay que poner aquí. La temporalidad me lleva a descubrir mi finitud. El más robusto hasta 80. El hombre vive 70 años, dice el Salmo. El más robusto hasta 80. O sea, nos vamos a morir. Esto se va a acabar. Y esa temporalidad, por una parte, es pues una mala noticia, pero por otra parte, la temporalidad es la que le da un valor a cada uno de los días. Puesto que mis días están contados, yo tengo que hacer que cuenten. Tengo que hacerlos valiosos. Mis días, porque son contados, son valiosos. Varias veces, en otras ocasiones, he hecho el ejercicio de aritmética, de contar los días. ¿Cuántos días vive un ser humano? Más o menos la proporción es esta. 1000 años, 1000 días, son un poco menos de 3 años. Eso quiere decir que 10,000 días son un poco menos de 30 años. Y eso quiere decir que 30,000 días son un poco menos de 90 años. Entonces hay que suponer que usted va a vivir cerca de 30,000 días, un poquito más, un poquito menos. Si no sucede nada extraordinario, como sería una enfermedad inesperada, un accidente, usted va a vivir unos 30,000 días. Pero cuando uno piensa 30,000 días lo que son, 30,000 días no es demasiado tiempo. Para que usted visualice lo que son los días de su vida, hay un ejercicio muy sencillo. Si usted toma una cartulina que tiene 1 metro por 1 metro, una cartulina, y usted la divide en cuadritos de 1 centímetro cuadrado, o sea, 100 de para acá vertical, 100 de para acá horizontal, traza todas las líneas, ¿cuántos cuadritos le quedan ahí? Pues 100 por 100 es 10,000 precisamente. Entonces, pensemos en esta pared del salón. Aquí yo puedo poner 3 cartulinas de esas, 3 cartulinas de 1 metro. Ahí está toda mi vida. Cada uno de esos cuadritos es un día. Ahora, una persona como yo, que ya tiene más de 50 años, a mí ya se me quemaron más de la mitad de los cuadritos. O sea, yo voy en más de la mitad de la segunda cartelera y son 3. Entonces, primera cartelera, son los primeros 30 años, ya eso se acabó, se está quemado, ya eso no vuelve. La segunda cartelera o cartulina, ya va más de la mitad. Entonces, ¿qué me queda? Me queda un pedazo de esto y me queda la otra. Suponiendo que yo pueda vivir unos 90 años, pero como 30,000 es menos de 90, son como unos 85 o algo así. Entonces, ese es más o menos el tamaño de la vida. Cuando yo pongo mis cuadritos, los cuadritos de mi vida ahí, oiga, eso impacta. Porque cada día se quema un cuadrito de esos. Y ese cuadrito ya no lo voy a poder recuperar jamás. Esta primera cartelera, esos primeros 30 años, un poquito menos de 30 años, esos primeros 30 años ya se fueron. Ya no los puedo recuperar. Entonces, ese examen me hace descubrir el valor de cada día. Me hace descubrir que la vida es preciosa. O sea, curiosamente, la certeza de la muerte hace apreciar la vida. Yo descubro el valor de la vida. Entonces yo puedo poner al tiempo, es decir, a mi dimensión temporal, yo la puedo poner a jugar a favor mío. ¿Cómo pongo a jugar el tiempo a favor mío? Cuando pienso precisamente que mis días son contados y que si son contados tengo que hacer que cuenten. Y si esos días son contados y tengo que hacer que cuenten, mi vida es preciosa. Y especialmente los santos
son aquellos que han tomado en serio esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Hay varias preguntas de Jesús en los evangelios que nos llevan en esa dirección. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Hay una parábola, una historia, más que parábola, porque no es de la Biblia, una historia, una historieta, un cuento muy bonito que recuerda esto. Es el caso de un hombre al que se le aparece un genio, esos genios de las botellas, de las lámparas, se le aparece un genio y le dice: mira, te tengo un regalo muy grande. Toda la tierra que tú alcances a recorrer hoy va a ser tuya, toda. Pero no puedes utilizar ni bicicleta, ni patines, ni patineta, ahora toca aclarar, ni patineta, ni carro, ni avión, ni nada. Es lo que tú alcances a caminar o correr. Y este hombre sabe que desde donde él está hasta donde alcance a caminar, todo eso será suyo. Y él empieza a caminar, trotar, correr. No come, no toma agua, no descansa porque él tiene que avanzar, Finalmente, cuando se oculta el sol, ha logrado recorrer no sé cuántos kilómetros. Y alcanza a mirar, todo eso es mío, y se muere. Se muere exhausto. Esa es una parábola que describe, una comparación que describe lo que es el ser humano, que se dedica a acumular cosas que ni siquiera puede disfrutar. Jesús también dice en aquella parábola del rico que tuvo una gran cosecha: lo que has acumulado, ¿para quién será? Entonces el tiempo puede jugar a mi favor. ¿Por qué? ¿Cómo hago para que el tiempo, que es una condición corporal, los ángeles no tienen tiempo como nosotros tenemos, Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Así como Dios no está localizado, porque es Dios en toda la tierra y todo el cielo, así Dios tampoco está marcado, condicionado por el tiempo. Entonces yo puedo poner al tiempo a jugar a mi favor. ¿Cómo? Descubriendo que el tiempo hace valiosos mis días. La finitud es principio de valor. Pero la temporalidad también puede ser mi ruina. ¿Por qué puede ser mi ruina? Porque yo puedo desperdiciar ese tiempo. Las palabras tan duras que encontramos en los libros sapienciales refiriéndose a la pereza, es por eso. Porque la pereza es una manera de asesinar el tiempo. La persona que no hace nada, esa persona que por la mañana no hace nada, por la tarde descansa, por la noche duerme, está quemando sus cuadritos, se está yendo su vida, la vida se le está yendo entre las manos. Otra manera de ver por qué el tiempo puede jugar a nuestro favor, en contra nuestra, o nosotros en contra de él, es porque nosotros también podemos tratar de luchar contra el tiempo de una manera absurda y contraria a Dios. Piensa, por ejemplo, todos los esfuerzos artísticos, filosóficos, religiosos por vencer al tiempo. ¿Cuál era el libro religioso más importante de los egipcios? Se llamaba el libro de los muertos. ¿Por qué los egipcios llegaron a perfeccionar tanto el arte de la momificación y del embalsamamiento? Porque era su manera de luchar contra la condición mortal, luchar contra el tiempo. Entonces, esa búsqueda de inmortalidad, pues produjo toda una especie de adoración a la muerte. Actualmente en México hay un fenómeno muy triste, una especie de culto sincretista con el catolicismo que lo llaman el culto a la Santa Muerte. Es algo así como entrar en diálogo, en alianza con la muerte, para que la muerte no sea mi enemiga. El culto a la Santa Muerte, un desastre, hace un daño terrible. Algunas religiones africanas han conducido a lo que se llama el vudú.
El vudú es también una manera de tratar de vencer el final de la vida humana. Hay tanta fuerza de esos espíritus que, según se dice, yo no puedo tener la certeza absoluta, son capaces de poner a moverse cadáveres. Entonces el vudú es una manera de luchar contra la condición temporal. Otros han tratado de luchar contra la condición temporal inmortalizándose, por ejemplo, haciendo cosas que siempre se recordarán. Algunas patologías psiquiátricas tienen esta característica. Se sabe muy bien que hay personas que cometen matanzas y crímenes para ser recordado para siempre. Entonces, esa notoriedad que da el haber realizado algo que nadie más había hecho, ese afán de inmortalidad, pues tiene también sus consecuencias. Hay gente que ha encontrado la muerte tratando de inmortalizarse. Esa frase me parece tan chistosa. Hay gente que ha encontrado la muerte tratando de inmortalizarse. Inmortalizarse, por ejemplo, siendo el primero o la primera que hace algo. Hace unos meses murió una mujer, entiendo que australiana, que llevaba muchos años siendo vegana. Ella solo comía productos vegetales. Ni siquiera huevo, ni pescado, mucho menos pollo, ni nada de eso. Y ella, para mostrar que una persona vegana puede tener la misma fuerza, la misma vitalidad que una persona que come productos de origen animal, pues esta mujer se hizo alpinista, escaladora, fiel a sus principios veganos. Solo comía cosas veganas. Y había logrado subir grandes picos. Por supuesto, era una especie de estrella dentro del mundo vegano. Ella quería ser la primera persona vegana que subía al monte Everest. Quería, no pudo, se murió. Entonces, por eso digo, hay personas que quieren ser los primeros, porque detrás de ser el primero muchas veces hay una lucha contra la mortalidad. Hay un deseo de inmortalidad. Ella quería ser la primera, pero ya ves, en vez de encontrar la inmortalidad, encontró la muerte. Tenemos un texto que nos recuerda la temporalidad. Es un texto bastante conocido, Salmo 90, versículos del 1 al 6. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Observa esa manera de hablar. Es como decir, nosotros pasamos, tú permaneces. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos posteriores, tú eres Dios. Es decir, que la condición temporal nos invita a descubrir a un Dios que trasciende el tiempo. Así como nuestra pequeñez espacial nos invita a reconocer la grandeza de un Dios que no está condicionado a ningún lugar, así también nuestra condición temporal nos invita a reconocer a un Dios que trasciende. Por eso dice aquí, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Desde siempre y para siempre tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana. Mira cómo aparece la temporalidad. Esa expresión es muy conocida, ¿no? Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Entonces nosotros experimentamos la temporalidad gracias a ¿qué? A nuestro cuerpo. De hecho, hay algo en nuestro interior que se resiste a la idea del tiempo. Es como una especie de, no prueba, pero sí una invitación a reconocer el alma. De algún modo uno siente que el alma no envejece.
Y por eso muchas personas se llevan sorpresas cuando siguen sintiéndose jóvenes adentro y luego tratan de hacer algo y no pueden. Tratan de hacer algo y no pueden. Ya a usted los huesos no le dan, hermano. Usted tuvo ese esguince porque ya usted no tiene 20 años. Pero si yo podía, pretérito imperfecto del verbo poder. Eso está en el pasado. Usted ahora no puede. La persona se siente muy lúcida tal vez, pero experimenta en su cuerpo. El cuerpo sobre todo es el que experimenta esa temporalidad. Tercero, hablemos de la fragilidad. La fragilidad tiene que ver con la debilidad, con la impotencia. Ya en nuestras alusiones a la localización y a la temporalidad, pues hemos hablado de elementos de fragilidad. Eso de que ya uno se va volviendo viejito y ya no va pudiendo, entonces se le olvidan las cosas. Eso es un problema grave. No se le van olvidando las cosas. Y después a uno se le olvida que se le olvidan las cosas. Y eso todavía es más grave. Bueno, entonces la fragilidad ya aparece en la temporalidad y en la localización. Pero la fragilidad tiene que ver con muchas otras cosas. La fragilidad tiene que ver, por ejemplo, con la enfermedad. La fragilidad tiene que ver con el miedo. La fragilidad, por consiguiente, está en la base de toda explotación. La carta a los Hebreos describe muy bien el poder del miedo. Cristo vino a liberar a todos aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio. El miedo. Eso es fragilidad. Piense usted. Varios de ustedes sé que tienen estas experiencias de servicio a la gente con grupos parroquiales, comunidades, grupos de oración, amigos. Usted examine personas que han cometido errores graves, y usted con mucha frecuencia encontrará que detrás de ese error hubo un miedo. Uno de los miedos más frecuentes, más profundos hoy por hoy, es el miedo a la soledad. La persona siente que se va a quedar sola. Siente que se está quedando sola y por no quedarse sola se une a cualquier otra persona. Y a uno le da mucho pesar, ¿no? No hace mucho me encontré con la hija de una amiga. Varias veces he visto tanto a mi amiga como a su hija. Y bueno, nos saludamos y tal, pero esta vez esa hija tenía una noticia. Estaba embarazada. Madre soltera. No era una persona tan mayor, pero en esa preocupación de que no va a haber nadie para mí, la persona, pues fíjate a dónde fue a dar, terminó entregándose ahí. Entonces el miedo a la soledad. El miedo a la soledad no solo se da en una tónica romántica, también tiene que ver con los grupos humanos, el miedo a ser distinto. Me contaba otra amiga, me decía, cuando yo entré a la universidad, ella se refería a la Universidad de los Andes, cuando yo entré a la universidad, en primer semestre había pues buen número de hombres y de mujeres, creo que incluso más mujeres en ese curso. Y dice ella, en alguna pregunta que hicieron me di cuenta que 4 o 5 de las que estábamos ahí éramos completamente pro vida, absolutamente pro vida, contrarias al aborto y todo eso. 4, 5, 6 semestres después hacen una pregunta semejante, la única que queda es ella. Ha cedido a la presión social. Pero si examinamos en qué consiste la presión social es la presión del miedo. Porque tú te cansas de ser el único que piensa de una determinada manera. Tú te cansas de ser el único que sigue sosteniendo cosas en las que ya nadie cree. Entonces la presión social es presión del miedo. Y eso es grave. Porque eso maneja a la gente.
Entonces tú tienes toda una generación de jóvenes que consideran que hay que aceptar matrimonio igualitario, hay que aceptar eutanasia, hay que aceptar aborto. La mayor parte de eso es miedo. Y la mayor parte de ese miedo, ¿qué es? Miedo a la soledad. Miedo a la soledad. ¿Qué es la eutanasia? Es miedo. ¿Miedo? Sí, miedo al sufrimiento. El miedo al ridículo. Miedo al ridículo. Yo conocí un sacerdote que había sido, eso fue en otro país, que había sido una gran eminencia, un profesor universitario muy citado, muy apreciado por sus estudiantes, por los otros docentes. Era una pequeña estrella este hombre allá en su universidad. Además daba clases en una universidad pública. Él era sacerdote católico, pero daba clases en una universidad pública. Y todos sabemos que siendo católico, brillar en una universidad pública es mucho más difícil. Y él era una pequeña estrella ahí. Pero luego le fue entrando una enfermedad degenerativa que le hacía perder bastante movimiento. De manera que su cuerpo se deterioró, se doblegó. Él andaba ya encorvado, necesitaba muletas. Alguien le fue a tomar una foto en algún momento, para algo, una reunión comunitaria, lo que fuera. Y él dijo, no, yo no quiero que esa foto se publique. Yo no quiero que esa foto se publique. Yo no quiero que la gente vea cómo estoy ahora. Entonces, fíjate, tenemos miedos a parecer ridículos, ¿no? Miedo a equivocarnos, miedo a ser incoherentes. Christopher Hitchens, un autor conocido por su agresivo ateísmo, murió de un cáncer que le afectó también la cabeza. Y él bastantes meses antes de morir, él firmó una declaración diciendo, yo soy ateo, pero si por causa de la enfermedad yo termino diciendo estupideces, no me las crean, que yo soy ateo. O sea, fíjate cómo él tiene cierto miedo a que su imagen, la imagen que él ha querido proyectar, cambie. Ateo yo soy. Entonces, hay una gran cantidad de miedos que gobiernan nuestra vida y esos miedos empiezan con la fragilidad. Uno de esos miedos es el miedo de salirse del círculo de apreciación que uno tiene. Usted es una persona apreciada en algunos círculos. Usted pertenece a algo, pertenece a una familia, pertenece a un clan, pertenece a una tribu, pertenece a una comunidad, usted pertenece a algo. Este fue uno de los grandes obstáculos al Evangelio. Cuando San Pablo habla de los frutos de la carne en Gálatas capítulo 5, usted se da cuenta que él dice, entre otras cosas dice, que uno de los frutos de la carne, de la mentalidad carnal, son las divisiones y las sectas. Y uno dice, ¿eso qué tiene que ver con el cuerpo? Claro que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo nos hace experimentar nuestra fragilidad. Y la persona que experimenta su fragilidad es una persona que se siente menos frágil cuando está con otros. Cuando tú perteneces a una pandilla, tú eres más valiente que cuando estás solo. Entonces, la pandilla, el grupo, la tribu, el clan, la comunidad te dan fuerza. Eso le pasó como obstáculo a Pablo. ¿Por qué? Porque la sinagoga se había convertido en un lugar donde la gente se sentía fuerte. De manera que el dar un cambio era muy difícil, porque ya estamos fuertes. Lea usted la carta a los Hebreos, donde se describe lo que tuvieron que padecer judíos que salieron del judaísmo. Y dice ahí, hacia el capítulo 10, una cosa así, ustedes ya tuvieron que padecer la expropiación de sus bienes. Que a usted le quiten sus bienes, que usted le cierren el crédito, que usted se quede sin amigos, que su imagen sea absolutamente destrozada, su imagen social destrozada, eso es algo muy duro. Entonces, para que no le sucedan todas esas desgracias que empiezan por la expulsión de la sinagoga, ¿usted qué hace? Usted se mantiene con su grupito, usted se mantiene con su sinagoga. De ahí vienen los partidismos. Usted recuerda que en primera carta a los Corintios,
En la primera carta a los Corintios dice San Pablo lo que sucede con aquellas personas que empiezan a matricularse. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la tendencia a hacer lobby, a hacer grupo, a hacer partido. ¿Por qué? Porque nos sentimos frágiles. La persona en soledad poco puede. Entonces el cuerpo nos hace sentir nuestra fragilidad. Veamos un texto, un par de textos. Este es muy bello, del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Yo también soy un hombre mortal y desciendo como todos del primer hombre modelado de la tierra. En el seno de mi madre se formó mi carne. Por espacio de 10 meses tomé consistencia en su sangre. Tomé consistencia por 10 meses. ¿Por qué dice 10 meses? Pues porque ellos cuentan los meses lunares, que son un poco más cortos. 10 meses lunares son 40 semanas, que es lo que dura un parto. 40 semanas son más o menos 9 meses de los nuestros. Por espacio de 10 meses tomé consistencia en su sangre gracias a la semilla de mi padre y al placer que acompaña al sueño. Modo discreto de referirse a las relaciones sexuales. Al nacer, respiré el aire común y fui puesto en la tierra que a todos recibe. Como todos, al nacer, lo primero que hice fue llorar. Esa es la fragilidad del ser humano. A mí me conmueve un poco pensar que los seres más crueles, los más duros, los más implacables, los más abusivos, en algún momento fueron bebés llorando. Me conmueve pensar que Nerón un día fue un bebé que temblaba de frío y lloraba y que reclamaba con gemidos un poco de alimento. Y así también Hitler. Y así también los más grandes intelectuales, o los más grandes millonarios, o los más grandes gobernantes o reyes. Esa es la fragilidad humana. Me envolvieron en pañales y me criaron con cariño. Ningún rey empezó de otra manera. Por un mismo camino entramos todos en la vida y por un mismo camino salimos de ella. Eso es Sabiduría, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y otro texto que habla también de la fragilidad es este. El orgullo es odioso al Señor y a los hombres. Esto es Eclesiástico 10, del 7 al 12. El orgullo es odioso al Señor y a los hombres. Tanto Dios como los hombres aborrecen la opresión. El poder pasa de una nación a otra por causa de la violencia y del orgullo. ¿Quién puede sentir orgullo siendo polvo y ceniza si aún en vida se pudre ya su cuerpo? Achaque ligero, médico optimista, pero el que hoy es rey mañana será cadáver. Hay otra traducción de este mismo texto del Eclesiástico que dice: en buena salud, pero una enfermedad y el médico queda perplejo. Y es cierto, aún en vida se pudre. Cuando el hombre muere se apoderan de él los gusanos, los insectos y la podredumbre. Ahí aparece como la nada, como la fragilidad del ser humano. Recordemos a San Francisco de Borja: no volveré a servir a Dios que se me muera. Él servía a una cierta reina o condesa en la España de aquel tiempo. Y resulta que esta reina se murió y era una mujer muy respetable y además muy hermosa. Se murió y tuvieron que hacer un largo recorrido con la carroza fúnebre para llevarla a enterrar donde tenía que enterrarse, con el mausoleo de los reyes. Y en ese largo recorrido, pues la gente salía a ver el cadáver. Cuando éste vio el cadáver de la que había sido su reina y ve esto con ese hedor espantoso, era tiempo de calor además en España, con ese hedor espantoso y esa figura monstruosa, dijo: yo no volveré a servir a Dios que se me muera. El comienzo del orgullo es el poder que hace que el hombre se olvide de su Creador. Hablemos de la necesidad, muy parecido a la fragilidad. La fragilidad es debilidad frente a lo que me ataca. En cambio, la necesidad, ¿qué es?
La necesidad es requerimiento que brota de mi interior, que está en mi interior. Piense usted todo lo que necesita el ser humano. Necesitamos soporte, pues como decir alimento, como decir vivienda. Me acuerdo que una vez me encontré con un hombre que había salido del mundo de las drogas. Tan adentro había estado él en el mundo de las drogas que había sido de estas personas que viven en la calle. Y estuvo en la calle un poco más de un año. Ahí empezó su recuperación. Y él me decía, en ese año envejecí 10 años. La calle es implacable, me decía. El frío, el calor, la lluvia, la mala alimentación. Su cuerpo envejeció 10 años en un año que estuvo en la calle. Impresionante. Entonces necesitamos abrigo, vivienda, alimento. Necesitamos muchas cosas. Pero también nuestro cuerpo nos hace recordar que necesitamos compañía, amigos, consejo, ánimo. ¿Quién de nosotros podría decir, no, yo no necesito que nadie me anime, yo me animo solo? No, todos tenemos dificultades, crisis, cansancio, decepciones, todos las tenemos. Y si tenemos todas esas decepciones y todo ese cansancio, entonces quiere decir que son grandes nuestras necesidades. El libro del Eclesiastés nos dice, capítulo 3, versículos del 9 al 13. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Varias veces, en 2 o 3 pasajes, el libro del Eclesiastés trata de describir qué sería una vida sensata y tranquila. Y siempre dice una vida que tenga lo necesario y un poco de felicidad. Y esa es la necesidad de uno. Uno necesita felicidad, uno necesita descanso, necesita amigos. Y todo eso está conectado con nuestro cuerpo. Y por buscar estas cosas cometemos pecados. Como decíamos antes, la necesidad de comer puede llevar a la gula, la necesidad de reproducirse puede llevar a la lujuria, la necesidad de bienes puede llevar a la codicia, la necesidad de justicia puede llevar a la ira. Es decir, cada pecado capital de algún modo es una prolongación deformada de una necesidad. Sobre la necesidad de amigos tenemos este hermoso texto del libro eclesiástico en el capítulo 6, versículos del 14 al 17. Un amigo fiel es una protección segura. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Fíjate cómo se describe, este pasaje es muy famoso del libro eclesiástico. Fíjate cómo se describe al amigo. Protección segura. ¿Por qué llamas a tu amigo protección segura? Porque necesito protección. Porque cuando llegue el tiempo malo, mi primera línea de defensa, mi primera línea de refugio y de protección van a ser mis amigos. ¿Qué hace uno cuando realmente recibe una noticia muy terrible? Buscar un oído que escuche, buscar un hombro que soporte, buscar un abrazo que sostenga. Esa es la necesidad que tenemos. Un amigo fiel no tiene precio, su valor no se mide con dinero. Un amigo fiel protege como un talismán, el que honra a Dios lo encontrará. Y me llama la atención Eclesiástico, capítulo 6, versículo 17. El amigo es igual a uno mismo. Por eso también los antiguos griegos hablaban de los amigos como almas hermanas o almas gemelas.
Entonces el amigo es como una prolongación de mí, como otro yo. Así también se ha hablado de la amistad. Y necesito amigos. ¿Por qué? Porque necesito protección, porque necesito refugio, porque necesito luz, porque no lo puedo todo yo solo, porque tengo necesidad. Pero ¿qué pasa cuando mis amigos me llevan por el mal camino? Ese es el peligro. Entonces el amigo me puede conducir al desastre. Bueno, terminemos nuestra exposición hablando algo sobre la comunicación. Caigamos en cuenta que nuestra comunicación es corporal. Usted porque me puede escuchar, porque usted tiene oídos. ¿Y sus oídos qué le permiten? Sus oídos le permiten recibir las vibraciones del aire, que a su vez vibra porque yo estoy hablando. ¿Cómo conocemos a las personas? Por su cuerpo, su rostro, su sonrisa, su lenguaje corporal que llamamos, sus gestos, sus actitudes, todo esto es plenamente corporal. O sea que es evidente que yo no puedo separar a la persona de su expresión corporal. Pensar que la persona es una cosa y que su cuerpo es otra cosa, no tiene sentido. Entonces el cuerpo está ligado a la comunicación. El cuerpo hace presente lo que es interior en nosotros. Es muy hermoso en el libro del Cantar de los Cantares cómo los sentimientos preciosos de amor están ligados a experiencias plenamente corporales. Así leemos, por dar solo un ejemplo, en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Fíjate la manera como esta mujer habla de su amado. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Un manzano que es bello, que da sombra y que es dulce. 3 características que hacen que esta mujer se sienta tan profundamente enamorada de su hombre. Él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Ahora lo compara a un ejército en batalla. Es una comparación muy bonita. Sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas porque estoy enferma de amor. Esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Es evidente que el amor que ella siente no es simplemente algo que está adentro, allá, invisible, impercibible, imperceptible, no. Es algo que ella descubre, el amor lo descubre, la comunicación la descubre a través de su cuerpo. Por nuestro cuerpo somos comunicación, lo cual es precioso. Pero como todo, también se puede abusar. Entonces yo puedo aprender a sonreír de una manera falsa. Yo puedo aprender a hablar con mentiras. Yo puedo tender una mano, pero no es para salvar, sino para hundir. Esas son expresiones que nos muestran pues los errores que cometemos, los pecados que cometemos. Bueno, aquí terminamos este tema. Es un tema necesario dentro de nuestro curso y me parece que muy bello, un tema bíblico. Hemos visto cómo aparece la realidad corporal. Hemos visto cómo la antropología bíblica es básicamente unitaria, es una antropología unitaria. Y hemos visto cómo esta antropología nos muestra dimensiones de la condición corporal que pueden ser bien aprovechadas o mal aprovechadas, que pueden ser bien vividas para virtud o que pueden ser mal vividas. Cuando nuestra condición corporal, me permito recordar eso, cuando nuestra condición corporal se vive de una manera errada, ahí es donde aparece el antroposarquinos. Esa es la carne. No alude solamente al sexo, alude al mal uso de nuestra condición corporal, sabiendo que esa condición corporal cobija todos estos factores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.